Dios me los bendiga. Bueno, vamos a estar empezando, mis amados hermanos, la clase ya de el Nuevo Testamento. Y para eso, mis amados hermanos, vamos a empezar orando. Amén. Quiero que por favor me ayude a orar mi hermano John, si está por allí, puede con una corta oración abrir el micrófono y vamos a orar para dar inicio. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, amado Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, dándote primeramente las gracias, gloria, honra y alabanza por permitirnos estar una vez más en esta nueva clase, en esta nueva enseñanza. Padre, dale un rema fresco a nuestra hermana para que seas tú mismo hablando a través de ella nuestras mentes, vidas y corazones. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el dulce amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, vamos a estar iniciando la clase y vamos a estar abriendo y viendo el libro de Mateo. Vamos a ver en el Nuevo Testamento el libro de Mateo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el Nuevo Testamento se divide en, mis amados hermanos, los cuatro libros que son los evangelios, un libro, el libro que es histórico. También nosotros podemos ver que también encontramos en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, que son 13, las cartas generales, que son 8 libros, y un libro profético, como también es el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Vemos también a Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Es muy importante, mis amados hermanos, también que al igual que cuando nosotros estuvimos viendo el Antiguo Testamento, yo les mandé de tarea algo muy importante, mis amados hermanos, y fue de que ustedes se aprendieran los libros del Antiguo Testamento. Creo que muchos de ustedes pudieron aprenderse los libros del Antiguo Testamento, y es muy importante que ustedes también se aprendan los libros del Nuevo Testamento. Amén, porque todo siervo del Señor tiene que conocer los libros del Antiguo Testamento y también conocer los libros del Nuevo Testamento. Entonces, eso será también una parte, mis amados hermanos, de la tarea que vamos a tener. Amén. Vamos nosotros a estar memorizando los libros del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de los libros del Nuevo Testamento, nosotros vemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por 8 o 9 autores en un periodo aproximadamente de 50 años, entre el año 45 al 95 después de Cristo. Fueron escritos primero en griego koiné, y nosotros vemos que estos libros del Nuevo Testamento son también inspirados por Dios, porque ustedes saben que la palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vemos que cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras son inspirados por Dios. Y esta inspiración de Dios mismo que tomó a hombres para que los puedan escribir. ¿Para qué, mis amados hermanos? Porque esta palabra tiene tanto peso, mis amados hermanos, que puede instruir al hombre a conocer el camino de la verdad, el camino del Señor. Cuando nosotros vemos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 del versículo 21, dice la palabra del Señor: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Eso nosotros ya lo habíamos estudiado también en el Antiguo Testamento, donde vimos que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Ellos escribieron la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hablando del Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver algo muy importante, mis amados hermanos, y es que el Nuevo Testamento tiene mucha relación también con el Antiguo Testamento. Eh, Hay un historiador llamado Agustín de Hiponia que
pudo decir estas palabras, que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, está escondido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo vemos revelado también en el Nuevo Testamento. O sea, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todas las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento se cumplen ahora en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no estaría completo, o la Biblia no estaría completa sin el Nuevo Testamento, ¿no? No obstante, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la anticipación del cumplimiento de toda la plenitud, de todas las profecías mesiánicas que estaban por cumplirse en el Nuevo Testamento, se fueron cumpliendo y las vemos reveladas en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver nosotros el primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Mateo en hebreo significa, allí lo tenemos en la pantalla, Matillau, que significa el regalo de Yahweh. Y en griego es Matiaus, que significa el don de Dios. Y en el castellano es la contradicción del nombre de Matías, de Matatías, perdón, y significa regalo de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver lo que es el Nuevo Testamento y vamos a iniciar, mis amados hermanos, con el libro de Mateo, ¿no? Que en hebreo, como ustedes saben, significa un regalo de Dios para la humanidad. Entonces, vamos nosotros a seguir viendo por acá. Vemos nosotros aquí una representación simbólica de animales que representan cada libro. Ya, Mateo simboliza, allí nosotros estamos viendo a un león, que más adelante vamos a descubrir por qué el libro de Mateo simboliza a un león, mis amados hermanos. Entonces, ¿quién era Mateo? O el escritor de este libro o del Evangelio de Mateo. Dice que Mateo era un cobrador de impuestos y uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, ¿no? Pero específicamente el libro de Mateo, quiero que vaya entendiendo esto y si puede ir anotando, específicamente el libro de Mateo se escribe, mis amados hermanos, a los judíos que eran de su pueblo. El libro de Mateo viene y es escrito a los judíos. El libro de Mateo representa a Jesús como rey. Y por eso nosotros vemos allí en la pantalla donde usted está viendo la figura de Mateo que es representada por un león, ¿no? ¿Por qué lo representa como un león? Porque lo presenta, Mateo presenta a Jesús como rey, ¿amén? Como rey. Entonces, Mateo, en la simbología de estos animales que nosotros vemos allí, representa al león, como el león representa autoridad, representa fuerza, es el rey de la selva, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, la palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Estas buenas nuevas o estas buenas noticias están narradas por 4 autores. Uno de ellos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes, como yo les dije antes al empezar, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todos los acontecimientos acerca de Jesús. Amén. Allí encontramos aspectos, en estos 4 evangelios, nosotros encontramos aspectos de la vida de Jesús, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Entonces, cuando nosotros vemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, se los llama evangelios sinópticos. Eso creo que ustedes estuvieron también una tarea. Yo quisiera que alguien abra el micrófono y me diga qué significa sinóptico o por qué se los llama evangelio sinóptico. Rápidamente alguien puede intervenir en eso porque estaba revisando unas tareas de mis hermanos y esa es parte de las tareas. Amén. Minutos nada más les espero. ¿Qué significa evangelio sinóptico, mis amados hermanos? ¿Alguien que se acuerde de lo que escribió en sus tareas? Miren, que a los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se los llama los evangelios sinópticos. Bueno, voy a preguntarle a mi hermana Lili Guerrero. Mi hermana Lili, ¿qué significa evangelio sinóptico? Porque ese silencio me da como miedo. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Está por ahí mi hermana Lili? Amén, No. sierva.
Los evangelios sinópticos es porque se relacionan los tres libros entre sí. Tienen la relación de su fuente de escritura, están relacionadas los tres, menos Los Juan. tres tienen similitud. Muy bien, mi amada Lili Guerrero, mi amada hermana Lili. Entonces, ¿por qué se los llama evangelios sinópticos? Porque los tres tienen una similitud, ¿no es cierto? Y los tres, mis amados hermanos, vistos juntos, nosotros podemos ver un alto grado de similitud entre ellos, ¿no? El evangelio de Juan es un poco diferente, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el Evangelio de Juan se centra en mostrar la divinidad de Jesús y fue escrito 30 años después de que los tres evangelios sinópticos fueran escritos. Entonces, el Evangelio de Juan nosotros vemos que este muestra algo diferente, habla más de la divinidad de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, algo muy importante. Y una pregunta que quizás usted se haga, ¿no? Y diga, ¿por qué es que nosotros tenemos cuatro versiones del Evangelio y no solo una versión? ¿No es cierto? Porque hay cuatro versiones del Evangelio. Entonces, Lucas nos responde este interrogante. Quiero que vea conmigo. Le escribí en el grupo que tiene que estar con su Biblia en su mano para poder trabajar con la Biblia. El libro de Lucas capítulo 1, en el versículo 2 dice, excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, nosotros vemos este interrogante y quiero que vea también Lucas capítulo 3 del versículo 3 al 4. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad que se te ha sido enseñada, ¿no? Entonces, vemos que en los escritos, los libros, los evangelios están escritos para diferentes personas. O sea, podemos ver nosotros que el libro de Mateo escribe especialmente para todos los cristianos judíos. Mateo escribe para todos los cristianos judíos. Y cuando nosotros vemos a Lucas, dice que Lucas le escribe a un hombre llamado Teófilo. Dice que este hombre llamado Teófilo estaba investigando y viendo algo acerca de él. Dice que era un hombre noble, oficial romano, era cristiano, tenía mucha influencia en esa época. Incluso el nombre Teófilo significa amigo de Dios. Entonces, Lucas lo direcciona para poderle darle un relato más específico a este hombre también llamado Teófilo. Y también nosotros podemos ver que los evangelios narran muchas historias de Jesús, de los milagros, de su vida, de su ministerio. Incluso Juan dijo que no existirían libros en la tierra para poder escribir todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, citando y viendo el libro de Mateo, Mateo específicamente, como yo les decía a ustedes, escribe a los judíos. Escribe a los judíos. Por eso es que cuando usted lee el libro de Mateo, usted haya muchas referencias en el libro de Mateo que hacen cita al Antiguo Testamento, ¿no? Mateo cita 53 veces y hace 76 referencias del Antiguo Testamento, haciendo un total de 129 alusiones total, ¿no? Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, que este libro de Mateo, como va escrito directamente a los judíos, era necesario de que él haga énfasis mucho al Antiguo Testamento, a la ley. Era necesario que él haga énfasis a mucho de lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a Mateo, a Lucas, amén, a Marcos también escribiendo, vemos que en unas partes encontramos mucha similitud, pero hay unas partes donde hay más historia o unas historias diferentes, ¿no? Mateo apoya su narración citando siempre, como yo les digo, al Antiguo Testamento. Y en el libro de Mateo usted siempre va a encontrar a Mateo señalando a Cristo
como el rey, presentando, perdón, a Cristo como el rey de los judíos, como el rey que ellos esperaban. Él señala a Cristo, él habla de ese reino, del reino de los cielos en 54 oportunidades. Entonces, mis amados hermanos, Mateo contiene más enseñanzas dadas por Jesús que cualquier otro evangelio. Y esta es la razón por la que se coloca en primer lugar. Porque vemos nosotros al estudiar el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito fue el Evangelio de Marcos. Pero ¿por qué se pone al libro de Mateo, mis amados hermanos, al principio de los 4 evangelios? Es porque el libro de Mateo contiene más enseñanzas dadas por el Señor Jesús que cualquiera de los otros evangelios, ¿no? Esta es la razón por lo que se lo coloca al libro de Mateo está en primero en el Nuevo Testamento. Mateo tomó el 50% de su libro del Evangelio de Marcos y el 90% de Marcos se encuentra también, mis amados hermanos, en el libro de Mateo. Ahí usted está viendo también, mi amado hermano, en la diapositiva que le estoy presentando, algo muy importante, como yo le decía, ¿no? Que él escribe directamente ¿a quién? Al pueblo judío. Directamente él escribe al pueblo judío. ¿Qué encierra el Evangelio de Mateo o el libro de Mateo? ¿Qué nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo? Nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo se distribuye por enseñanzas dadas por el mismo Señor Jesucristo en 5 secciones. Primero, nosotros vemos el Sermón del Monte, las instrucciones a sus 12 apóstoles, la parábola del reino y la enseñanza sobre el perdón. También nosotros vemos el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, vamos viendo, mis amados hermanos, acá, sigamos viendo. Ahí es lo que yo les estaba explicando, ¿no? Que la palabra evangelio significa las buenas nuevas, ¿no? Ahí está ya lo que nosotros hemos estado viendo. Entonces, vamos a ver cuál fue el autor del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, en realidad, es anónimo su autor. Unos dicen que es anónimo porque en ningún lugar del texto se indica quién fue su autor. Pero según historiadores, que es Papías en el 125 después de Cristo, quien nos dice que es Mateo el autor de este libro. La fecha, no tenemos una fecha exacta en la que se escribió, pero se dice que fue entre el 60 y el 65 después de Cristo. El propósito de Mateo es probar a los judíos de que Jesús es el Mesías prometido que ellos esperaban. Por eso comienza con su evangelio. Cuando usted lee el libro de Mateo, usted ve, mis amados hermanos, que Mateo comienza llamándolo a Jesús, el hijo de David, y dando la genealogía desde Adán, mis amados hermanos, dando la genealogía. Mi hermano John parece que alzó la mano. Por allí lo veo que alzó Sí, la mano mi hermano John. sí, sí, la verdad es que sí. O sea, disculpe la interrupción, pero antes de que avancemos en la clase, ¿y quién vendría a ser Papías? Disculpe la Ya, pregunta. Papías fue un historiador de aquellos que, mis amados hermanos, han hecho historiadores que han hecho recopilación de las historias acerca de todos estos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. ¿Sí me entiendes? Son historiadores, ya, historiadores, ¿no? Entonces ellos han ido dando un seguimiento, mis amados hermanos han ido dando un seguimiento para poder, ¿se acuerdan cuando yo les dije cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ¿no? Que hubieron muchos historiadores, ¿no? Y estuvieron, como quien dice, siguiendo la línea de quién escribió o quiénes fueron sus autores. Son eruditos, gente que ha estudiado y que, mis amados hermanos, han descubierto y le han dado la autoría de ciertos libros a personajes de la Biblia, ¿ya? Entonces, Papías no está en la Biblia, no, usted no lo va a encontrar, sino que es un historiador. Dice que después de Cristo,
en el 125 después de Cristo, él dice que es Mateo el autor del Evangelio, porque ya vamos a ver por qué, porque él indica y le da esta autoría a este hombre llamado Mateo, a este discípulo, porque conforme se fue escribiendo el libro, se fue estudiando quiénes fueron los autores de estos libros, ¿ya? ¿Sí me entiende, mi amado hermano? Él no es que él está, Papías está en la Biblia, no, sino que son historiadores que han seguido cómo se escribió, quiénes fueron los autores, perdón, que escribieron los libros, ¿no? Los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, mi amado hermano, espero que sí, porque esto no está en la Biblia, ¿no? Entonces, a través de las investigaciones se le da la autoría a Mateo, ¿no? A Mateo, que él fue el que escribió, mis amados hermanos, el libro mismo llamado Mateo. No tenemos una fecha exacta, ¿no? Pero se escribió entre el 60 al 65 después de Cristo, ¿no? El propósito de Mateo es probar a los judíos que Jesús es el Mesías. Por eso era que yo le decía que comienza su evangelio llamándolo hijo de David y dando su genealogía, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que Mateo fue escrito, este libro fue escrito para una comunidad cristiana con una fuerte herencia judía. Por eso cuando se le pregunta a usted, alguien le hará una pregunta, y si el libro de Mateo fue escrito directamente para quién, directamente fue para los judíos, ¿no? Para el pueblo judío, ¿no? Porque Mateo es el más judío de los cuatro evangelios. ¿Por qué? Porque yo le dije que Mateo tiene mucho del Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, de las promesas que los judíos estaban, mis amados hermanos, esperando el cumplimiento de esas promesas. Por eso es que el libro de Mateo tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo muchas citas del Antiguo Testamento. No sé cuántos se han dado cuenta de eso, de los que han leído la Biblia, pueden alzar la mano, pueden ponerme ahí una manito, que se han dado cuenta de que el libro de Mateo tiene muchos versículos que le hacen similitud a las profecías del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces Mateo enfatiza la interpretación de Jesús sobre los asuntos judíos más importantes en el que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Siempre que usted lee el libro de Mateo, usted va a encontrar que ahí da una referencia, dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, y lo manda el Isaías, que abrió el libro el Señor y tomó el libro de Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. También habla, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre, y así. Le da mucha similitud y al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Mateo también es llamado Leví. Y también la Biblia lo dice que es el hijo de Alfeo. Y Mateo es uno de los 12 apóstoles. Entonces, le escribe directamente a los judíos, por eso le dice, hijo de David, dando su genealogía, el rey que los judíos, que ellos estaban esperando, lo presenta a Jesús como el hijo de David, porque recuerden que los judíos estaban esperando y iba a reinar sobre ellos, se iba a entronar, perdón, estoy teniendo problemas con la red. ¿Sí me escuchan, mis amados hermanos? Se queda Am- entrecortado, sierva. sí, ahí sí me escuchan. Sí, sí se le Sí, escucha. sí, Ya, ahora ya, sí. ya, porque ha habido como, estaba como, tenía problemas como polar. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, que Mateo era un publicano, es decir, la Biblia lo describe a este discípulo de Jesús y el autor del libro de Mateo como un recolector o cobrador de impuestos para los romanos. En la ciudad de Capernaum, en los días del gobernador Herodes de Antipas, ¿no? En esa ciudad se dice que se había establecido como una aduana, la cual posiblemente estaba bajo su responsabilidad. Él era un cobrador de impuestos. Entonces Jesús lo encuentra a él, dice que estaba sentado junto al banco de los tributos públicos y lo llama a él y él le obedece, ¿no? Lo cual, mis amados hermanos,
nos da una referencia de que este hombre llamado Mateo ya había escuchado mucho acerca de Jesús. Por eso cuando él recibe el llamado de parte de Jesús, dice la palabra del Señor, cuando usted lee las Sagradas Escrituras, dice que lo llamó y él le obedeció de inmediatamente, lo siguió al Señor Jesús, ¿no? Porque quizás él ya había, mis amados hermanos, escuchado mucho acerca de Jesús. Entonces vemos que él es el autor, ¿no?, del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, que es escrito directamente para los judíos, por eso se apega mucho a la ley y al Antiguo Testamento. Y Mateo lo presenta a Jesús como rey, ¿no? Como el rey de los judíos, y la representación simbólica es de un león, que nosotros estuvimos ya viendo todo eso. Le doy otra recopilación de lo que nosotros estamos viendo. El libro de Mateo tiene 5 divisiones. La primera es la revelación del rey. La segunda, nosotros vemos allí la rebelión contra el rey. La tercera, el retiro del rey. La cuarta, el rechazo del rey. Y la quinta, la resurrección. Ahí usted lo puede ver en su diapositiva. Usted está viendo allí, mi amado hermano, todo el contenido que tiene el libro de Mateo. Está dividido entonces en 5 divisiones donde habla acerca de la revelación del rey cuando él viene a esta tierra, la rebelión de la gente en contra del rey, el retiro del rey, el rechazo del rey, cómo lo rechazan a él, y también la resurrección de él, ¿no? Ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos. Mateo ha seleccionado el material de la vida de Cristo y lo ha organizado para que refleje una verdad específica. ¿Cuál es la verdad que quiere hablarnos este hombre llamado Mateo en este evangelio? Lo muestra, como yo ya le dije, a Cristo como el rey de los judíos. Muestra también cómo el pueblo judío lo rechaza a él, ¿no? También, mis amados hermanos, vemos también allí que la crucifixión, la muerte de él, y también lo muestra a él como un Cristo que no se quedó en esa tumba, sino que él salió al tercer día, ¿no? Lo muestra también cuando nosotros vemos el libro de Mateo, la revelación del rey, la llegada del rey, nosotros vemos que Jesús nació como ya lo habían predicho los profetas. Fue anunciado por el mensajero de Dios que había prometido, ¿no? En el Antiguo Testamento se da también una alusión de que Juan el Bautista vendría primero que el Mesías, ¿no? Entonces, en el libro de Mateo vemos cómo se demostró que Cristo era el Mesías prometido por las obras y porque fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Vemos la obra de Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el Evangelio según San Mateo, destacamos los capítulos de las enseñanzas más sublimes. Una de las enseñanzas más sublimes y más hermosas que nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, es una conocida como la enseñanza del Sermón del Monte, ¿no? Ahí nosotros vemos, mis amados hermanos, las bienaventuranzas, cómo son narradas, cómo el hombre puede ser bienaventurado, dichoso o feliz. También en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, alguien que lo tenga y lo pueda leer en esta hora. Este capítulo con este versículo, mis amados hermanos, es una perla muy preciosa. Amén. Porque en la literatura humana no existe un cuadro más alto que pueda revelar los estándares y los valores morales para una sociedad. Cómo la sociedad puede, bendito sea el nombre del Señor, cambiar y vivir en valores morales. Está revelado en este versículo. Léalo, mi hermano John. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 48, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren esa hermosa palabra, ¿no? Miren lo que nosotros podemos encontrar allí. Dice, sed pues
perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que la sociedad en sí está hundido en qué, en las tinieblas, está hundido en muchas cosas, la maldad. Vemos cómo esta humanidad cada día va en decadencia, vemos nosotros la inmoralidad y muchas cosas en el mundo, la oscuridad, y la gente quiere cambiar, la gente trata de cambiar y no puede. Pero nosotros podemos ver aquí en este versículo, mis amados hermanos, esta literatura tan hermosa, bendito sea el nombre del Señor, tan hermosa, donde nos revela un cuadro más alto de los valores y los estándares morales para una sociedad. Amén. Y es que dice, por tanto ustedes sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. El hombre humanamente no va a poder cambiar. El hombre humanamente no tiene el poder para cambiar por sí solo, ¿no? Pero cuando el hombre busca el reino de Dios y su justicia y permite que el Señor sea aquel que se entrone en su corazón, el hombre podrá caminar en una vida correcta delante de los ojos de Dios. ¿Quién es el único que puede perfeccionar al hombre o puede perfeccionar, mis amados hermanos, al ser humano? Es el único Dios todopoderoso, el único que puede cambiar, el único que puede transformar a cualquier hombre. Entonces, miren, Mateo lo refleja así: sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver una humanidad cambiada, queremos ver a los hombres que cambien, debemos que como hijos de Dios mostrarle a ese Padre perfecto que nosotros conocemos, mis amados hermanos. Entonces, esta palabra, mis amados hermanos, también la resume, mis amados hermanos, el libro de Mateo. Esta es una perla muy hermosa también. Entonces, nosotros vemos cómo el rey se revela, ¿no? La revelación del rey, que es lo primero que nos muestra el libro de Mateo, la revelación de ese rey. Como yo le dije, a través de ese sermón del monte, impresionante, ¿no? Cómo el hombre puede tener la felicidad, cómo el hombre puede ser una buena influencia. Luego el libro de Mateo nosotros podemos ver también, mis amados hermanos, que habla acerca de la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Habla de la ofrenda, de la oración, del ayuno, la riqueza, la ansiedad, el juzgar a los demás. Encontramos también allí al árbol que lo conocemos por su fruto, los cimientos. ¿Dónde están los cimientos del hombre fundamentados? Podemos nosotros también ver allí también en el libro de Mateo, en el capítulo 5 versículo 43, dice la palabra del Señor, y fue dicho, amarás a tu prójimo. Dice la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que os maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por aquellos que los persigue. Entonces, también en el libro de Mateo encontramos también mucho, mis amados hermanos, acerca del perdón. Siempre el libro de Mateo también da énfasis al perdón, a que nosotros debemos de perdonar, que en nuestro corazón no debemos guardar las ofensas para que nada de eso, mis amados hermanos, haga estorbo en nuestras vidas. En Mateo 6, en el versículo 15, si alguien lo puede leer, allí también hace otra alusión acerca del perdón. Dice, pero si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes, ¿no? Entonces nosotros vemos que este libro también da mucha énfasis cómo nosotros podemos vivir. El libro de Mateo se escribe, mis amados hermanos, se dice 40 años después de que Jesús resucitó y fue al cielo, cuando la iglesia también estaba pasando mucha persecución, eran perseguidos, estaban siendo perseguidos. Entonces allí es donde Mateo escribe este libro, para que a través de este libro los hermanos de ese tiempo puedan ser
fortalecidos por esta palabra, ¿no? Entonces nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 10, nosotros vemos, mis amados hermanos, que también nos hablan mucho acerca del amor a nuestro prójimo. Por eso mismo, ¿no? Porque acuérdense que la persecución que hubo en la iglesia en esos tiempos, ¿no? Entonces, este libro también da mucho énfasis a perdonar a nuestros enemigos, ¿no? La Biblia también habla en Mateo 6:33, también se escribe, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas, ¿no? Le habla también en Mateo 6:34 y otro versículo que dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día su propio mal. Entonces nosotros encontramos allí muchas claves, mis amados hermanos, y muchas palabras también de fortaleza para los hermanos de ese tiempo. En el libro de Mateo también nosotros encontramos la regla de oro, que está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Esta es llamada también la regla de oro. Ahora sí, alguien lo puede leer, mi amado hermano. Amén. Amén. Mateo 7, verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y los profetas, ¿no? De los profetas, ¿no? Y los profetas, perdón. Entonces, miren, ahí está la regla de oro. Enseña cómo el cristiano tiene que tener, cómo debe de guiarse, cómo debe de caminar aquí en la tierra, porque expresa mucho, como yo les digo, acerca de el perdón. También en Mateo 7:16, que ahí mismo estamos leyendo, alguien más que lo pueda leer, alguien más, o mi hermano John, que lo veo que está atento con la Biblia, puede leerlo. Muy Amén, bien. amén, pastora. Por sus Dice, Mateo frutos 7, los conoceréis. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? miren, ahí también le dice que el creyente es conocido ¿por qué? Por sus frutos, ¿no? Entonces, así como leyó también mi hermano John, este otro versículo que también está dentro de la regla de oro, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes es lo mismo eso mismo hagan con ellos, ¿no? Cómo nosotros debemos demostrar las características y el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque el carácter de Cristo era amor, porque el carácter de Cristo era perdón, porque el carácter de Cristo era misericordia, el carácter de Cristo reflejado era justicia, era bondad. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo, vemos un ministerio de qué? De amor, de bondad, amén, de perdón, de misericordia, amén. Entonces, este escritor del libro de Mateo deja reflejado también lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser, amén. Por sus frutos dice que se conocerá al árbol, amén. Y nosotros hemos sido cimentados y plantados en Cristo Jesús. Ya nuestra vida no es la misma, siento que nuestra vida es transformada, ha sido transformada porque el Rey del cielo vive dentro de nuestros corazones y ya no se refleja nuestra vieja humanidad, ahora se refleja una nueva vida y la nueva vida significa vivir conforme a los estándares que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros a través de su palabra. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para perfeccionar al hombre de Dios. Entonces nos llama, estos libros del Nuevo Testamento, nos llama a cómo nosotros como servidores de Cristo debemos de vivir aquí en la tierra. Y trae muchas enseñanzas muy maravillosas cuando el rey se reveló a este mundo, trajo amor, trajo misericordia y trajo justicia. Amén. Y hoy como sus hijos, nosotros somos portadores, mis amados hermanos, del carácter de Él. Por eso Él nos llama a nosotros que somos la luz de este mundo. Amén. Somos la luz, esa luz que alumbra en medio de todas estas tinieblas. Entonces, Mateo quiso dejarlo registrado allí. Cuando la iglesia estaba pasando persecución, cuando la iglesia estaba siendo perseguida,
perseguida, estaba siendo oprimida, él quiso dejarles esta palabra a cada uno de ellos, como una palabra de fortaleza. Ahora el carácter de Cristo está en nosotros. Ellos eran golpeados. El libro de Hechos dice que las mujeres y los niños eran sacados de los cabellos, eran arrastrados. Pero usted ve una iglesia primitiva. Usted ve una iglesia primitiva que se va expandiendo y donde ellos iban hablando de Cristo, el amor de Cristo, y no los callaban, sino que el reino de Dios se iba extendiendo, dice la palabra del Señor. Entonces, veamos nosotros que Mateo en un solo versículo resume la conversión al Señor Jesús y cómo fue que se volvió su discípulo. Mira lo que dice allí, abra su Biblia, le dije que tenga su Biblia. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Miren, y Mateo se levantó y ¿qué hizo? Le siguió. Por eso es que yo le decía que este hombre puede que ya había escuchado mucho de Cristo, había escuchado tanto del maestro que cuando él es llamado, él rápidamente deja todo lo que tiene, porque tenía una buena posición como cobrador de impuestos, tenía dinero, este hombre tenía nombre, era reconocido porque era un cobrador de impuestos, tenía mucho dinero, pero al escuchar el llamado de Cristo sabía que tenía que renunciar a eso para seguirlo a él. Y dice que le dijo, sígueme, solo fue esta palabra, sígueme. Y él, ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió, dejó todo aquello que para él tenía valor para seguir a Cristo. Amén. Se negó a sí mismo, porque quizás él sabía que estaba haciendo mal. Amén. Y fue un seguidor de Cristo y es contado como uno de sus 12 apóstoles y también como el escritor del Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces nosotros vemos del capítulo 10, del 1 al 42, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, también en medio de la revelación del rey, que lo presenta el libro de Mateo, cuando el rey se revela en esta tierra, trayendo su reino y su justicia, también nosotros vemos dentro de esto, vemos la conversión de este hombre llamado Mateo y vemos también cómo Jesús elige a sus 12 apóstoles, ¿no? Que les dice que tienen que seguirlo a él y también lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, seguimos estudiando lo que es el libro de Mateo. Luego vemos, ¿no es cierto?, la gente que se levanta en contra de Jesús, ¿no? Recuerde que, que vemos la otra parte del libro de Mateo y es la rebelión en contra del rey. ¿Quiénes fueron los primeros que se opusieron en el ministerio de Jesús? Ahí nosotros podemos verlo en el libro de Mateo, que fueron los líderes judíos que se rebelaron en contra de Jesús. Y tanta rebelión fue de ellos que aún afirmaron que las obras que él hacía no eran obras por el dedo de Dios, sino que las obras que él hacía eran obras del diablo. Insistían ellos en algo. Los judíos, los líderes religiosos de ese tiempo, ellos insistían en sus tradiciones humanas y costumbres religiosas. Y en lugar de acatar los principios que Jesús proclamaba, ellos insistían en ritos y en muchas cosas, ¿no? Aunque hizo muchas obras poderosas, la nación, o sea, sus hijos, lo rechazaron. Y el resultado fue que cuando ellos rechazaron a Jesús, el evangelio también se extendió para los gentiles, ¿no? Por eso Juan también lo dice, a los suyos vino, Juan 1:2, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Porque nosotros vemos que Mateo presenta a los mismos líderes religiosos, a los que sabían mucho de la palabra del Señor, cómo lo rechazan a él, ¿no es cierto? Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos también allí cómo ellos causan oposición a él. Jesús, como nosotros vemos, mis amados hermanos, describió cómo sería el reino de Dios en la tierra durante la presente edad, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Tenemos un pasaje bíblico en el libro de Mateo, alguien que lo pueda leer, 11 del versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, alguien lo tiene y puede leerlo. Amén, sierva. No, Mateo del 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Sí. Muy bien. Entonces, miren, dice que Jesús da esta palabra, ¿no? Jesús describe cómo sería el reino en la tierra durante la presente edad, cuando Él se había manifestado. Nosotros estuvimos viendo, ¿no? ¿Por qué lo rechazaban a Jesús los judíos? Porque ellos insistían en sus tradiciones humanas. Tanto así que ellos le decían, no te estorba que tus discípulos no se laven la mano para comer, porque la ley judía era que ellos tenían que lavarse las manos. ¿Ya? Entonces Jesús les da una palabra y le dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, porque lo que entra por su boca va a su estómago, y luego va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale dentro del corazón del hombre, ¿no? Entonces Él les dice, eso es lo que contamina. Y en cierta ocasión, Jesús también los llama a ellos, que ellos querían ponerles cargas que ni aún ellos podían llevar. Ellos querían cumplir la ley allí al pie de la letra, pero ellos no conocían lo que era el amor y lo que era la misericordia, ¿no? Ellos querían imponer cargas. Jesús los reprende y les dice, ustedes ponen cargas pesadas sobre el pueblo y cierran el reino de los cielos. Entonces vemos a Él manifestándose como un rey que les está hablando lo contrario, les está diciendo lo primero que ustedes tienen que ver es su corazón antes de preocuparse de cómo están sus manos, porque eso son tradiciones simplemente humanas. Pero qué hay adentro del corazón? ¿Cuáles son las cargas que ustedes están poniendo al pueblo? En cierta ocasión dice, son sepulcros blanqueados, porque por fuera se visten elegantes, caminan y por dentro están vacíos. Entonces, esto hacía como un contraste entre ellos, los golpeaba su humanidad. Y él presenta su reino en la tierra y él le dice en este versículo, vengan a mí ustedes, todos los que estén agotados, trabajados, que yo los haré descansar. Él le dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y liviana es mi carga, no como la carga que ellos están poniendo, no como la carga que los fariseos quieren imponerles a ustedes. Entonces nosotros, mis amados hermanos, vemos aquí lo que yo le decía, ¿no? El reino de Cristo manifestado en el amor y en la misericordia. Y entonces por esto los judíos, los judíos nosotros podemos ver allí cómo ellos los rechazaban, o sea, los que tenían alto mando, ellos lo rechazaban al maestro, rechazaban a Jesús, ¿no? Porque él decía, ¿quién es este que viene a hablar de estas cosas? ¿No? Aparece de repente, se autodomina el Hijo de Dios, el descendiente de David. Ellos decían, pero si el descendiente de David será un rey que por su linaje tendrá que sentarse en un trono, ¿no? Y eso es lo que ellos esperaban, y reinará sobre nosotros. Y de repente viene Jesús, nace del vientre de una mujer en medio de un pesebre, y ellos lo rechazaban porque ellos no habían comprendido. Incluso cuando Jesús llora, le dice, ustedes no entendieron el tiempo de su lloró sobre Jerusalén. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Pues si tan solo hubieses entendido el tiempo de tu visitación. Entonces aquí vemos como Mateo revela esta palabra, ¿no? La manifestación del rey y también el rechazo del pueblo de Israel. Pero este rechazo hace que la salvación también se extienda a todos los gentiles, ¿no? Entonces vamos a ver en la siguiente parte, mis amados hermanos, también de lo que encierra el libro de Mateo. Del 14 al 20 nosotros podemos ver la retirada del rey en el libro de Mateo. No, ahí nosotros vimos ya lo que es la rebelión en contra del rey y ahora vamos a ver el retiro o la retirada del rey. Entonces, del 14, perdón, al 20, nosotros vemos que Jesús deja el escenario público y se centra en instruir ahora sí a sus discípulos. Jesús todavía desempeña un ministerio público, pero ahora está enseñando a los discípulos verdades, como yo les dije, acerca del perdón, de la muerte, de su resurrección, ¿no? Y aquí nosotros vemos algo muy interesante, vemos la confesión de Pedro, ¿no? Que le dice, ¿quién creen que soy yo? Y él le dice, tú eres el Hijo del Dios, ¿no? Vemos esa confesión tan grande y tan maravillosa, ¿no? Y ahí mismo Jesús le dice, sí, pero es necesario también de que yo muera, ¿no?
y hace mención también a la primera iglesia porque le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no es cierto? En Mateo del 14 al 20 usted ve que ya Jesús se centra más en enseñar a sus discípulos acerca del perdón, acerca de muchas cosas, ¿no? Ya vemos ya Jesús cumpliendo su ministerio, pero está enseñándole a sus discípulos, ¿no? Ahí es lo que yo les digo, mis amados hermanos, en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 11, el versículo que yo les estaba diciendo en antes, si alguien lo tiene puede leerlo. Y otro me busca Mateo 16 del 24 al 25. Solo esos dos versículos vamos a leer allí. Tenga su Biblia en la mano rapidito porque el tiempo es oro, ¿no? Mateo 15, 11. Muy bien, mi hermano John, puede leerlo. Mateo capítulo 15, versículo 11 dice de la siguiente manera. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ya, alguien que tenga Mateo capítulo 16 del versículo 24 al 25. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Ya. Mire, ahí nosotros vemos desde el 14 al 20, nosotros vemos cómo él se centra en enseñarles lo que es el compromiso, lo que es lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Ahí en el Mateo 16, 26, usted también puede señalarlo y lo puede leer en su casa. Ya él ya está hablándole, centrándose, enseñándole ya a sus discípulos. En Mateo 18, 3, les dice, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, ustedes tienen que ser como un niño, tienen que volverse como un niño que perdona, un niño que cuando lo ofenden, si la mamá le pegó ya al ratito, ya él vuelve a abrazar a su mamá y le dice cómo deben de ser, ¿no? Entonces, él les dice también en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan a vuestros hermanos de corazón. Ahí comienza a hablarle él acerca del perdón, desde el 14 al 20, nosotros encontramos enseñanza de Jesús directamente a sus discípulos, hablándoles acerca del perdón, hablándoles acerca de cómo ellos deben de vivir, ¿no? Le dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo si su alma se va a perder? ¿No es cierto? ¿Qué pueden dar a cambio de su alma? Nada, ¿no? No hay nada. Entonces ahí nosotros vemos. Vamos a ver también desde el 21 al 27. Nosotros vamos a ver acá qué nos dice. Y es el rechazo del reino. Entonces, en estos capítulos del 21 al 27, relatan los sucesos que ocurrieron ya la última semana que Jesús estuvo. En ese tiempo, Jesús está en permanente conflicto con los líderes religiosos, ¿no? Porque ellos decían, ¿cómo este puede decir que es el rey de los judíos, ¿no? Y ellos lo perseguían, ¿no? Nosotros vemos allí cómo lo rechazaban, cómo lo perseguían. Lo que empezó como una rebelión, ahora ya se convierte abiertamente en algo más grande. Ya comienzan a perseguirlo, lo quieren matar y conducen a Jesús ¿a dónde? A la crucifixión, ¿no? Jesús, entonces nosotros vemos que Jesús enseña a sus discípulos de acuerdo a los eventos que a él le van a ocurrir en el futuro. También habla el libro de Mateo, capítulo 24, donde Jesús les da una enseñanza también a sus discípulos acerca de los eventos, perdón, futuros que van a venir sobre tiempos que se presentarán antes del fin. Nosotros vemos ahí también a Jesús haciendo énfasis de estos eventos y también eso lo encontramos en el libro de Mateo, ¿no? Entonces, nosotros vemos más adelante del capítulo 21 al 27, Jesús es arrestado, es juzgado, él no hace esfuerzo para evitar su condena, siendo el Hijo de Dios, él sabía que tenía que morir en esa cruz para cumplir el propósito por el cual él había nacido y era reconciliar el mundo con el Padre para que los hombres pudieran tener salvación. Luego de la caída que el hombre tuvo en el huerto del Edén, no había esperanza para ninguno de nosotros. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza, pero Él viene y se hace un puente entre Dios y el hombre. Y Él nos da ese libre acceso a través de su muerte para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. Por eso Él no abrió su boca.
cuando se da la sentencia, la condena para que él sea crucificado, sino que voluntariamente muere en la cruz. Y en la cruz, cuando se le pone el letrero, miren, que Mateo hace énfasis, dice que el letrero que se le pone allí, el rey de los judíos, miren, ¿sí? Dice que cuando él lo llevan a la cruz, él muere. Allí también nosotros vemos un evento, él es sepultado. Ellos tenían miedo porque él sí, aunque lo perseguían, ellos decían, ¿y qué tal si resucita? Porque uno quizás sí creían, pero el ego y el orgullo no los dejaba aceptar que él era el rey. Entonces dice que en el libro de Mateo usted encuentra esa parte donde dice que ellos pusieron guardias romanos para que custodien la tumba, porque ellos quizás pensaban, dijeron, no vaya a ser que se los vayan a robar, pero en sí era el temor de ellos de que él podía resucitar, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver en el libro de Mateo capítulo 22, 14. También vemos, mis amados hermanos, una pregunta que ellos le hacen también a Jesús queriéndolo hacer caer. Le dice, y les dijo, pues bien, den al César lo que es de César. ¿A quién se debe pagar tributo? Como tentándolo a él. Entonces él manda a ver una moneda y dice, ¿cuál es la cara que está aquí? Es del César. Entonces, den al César lo que es del César. Vemos nosotros, mis amados hermanos, cómo los líderes religiosos de ese tiempo lo rechazaban. Y allí también nosotros, como yo le digo, vemos también a Jesús en Mateo del 21 al 27, donde Jesús le dice, les da una énfasis también a sus discípulos que tienen que orar para que no caigan en tentación, les muestra que el espíritu siempre estará dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces nosotros vemos allí también en Mateo capítulo 27, esta parte es muy bonita, muy importante. Mientras estaba estudiando, estaba viendo esta parte de aquí y dice así, pues, la vamos a leer porque está en la diapositiva. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Ahí vemos al primer convertido en la muerte de Jesús, que es este centurión romano que estaba parado frente al suceso que estaba aconteciendo y dice, en verdad, este es el Hijo de Dios. Vemos allí a este hombre que es tocado yo me atrevo a pensar que este hombre fue el primer convertido que siguió el legado también predicando la palabra del Señor. Porque aquí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que dice que se llenaron de miedo y dijeron, de verdad, muchos de los que estaban allí creyeron y dijeron que Él era el Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos ver, como yo le decía, que ellos se quisieron asegurar de que el Jesús no salga de esa tumba, que prácticamente crean de que él allí murió todo, el ministerio de Jesús y todo. Pero lo que ellos no sabían de que había una promesa de resurrección y al tercer día él tenía que resucitar. Y esto también lo narra el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a seguir viendo allí. Jesucristo, mis amados hermanos, esto es muy importante, resucita en gloria, porque la muerte fue incapaz de qué, de detenerlo a él. Mateo lo muestra a él como el Cristo que resucitó. Los líderes religiosos sobornaron a la guardia. Eso también lo pueden encontrar allí cuando ellos le dicen que no tienen que decir. Digan que los discípulos se robaron el cadáver de Jesús. ¿No es cierto? Y Jesús luego, en el libro de Mateo, les da la comisión para que sus discípulos vayan y allí les da la ordenanza y les dice, y predicad el evangelio. ¿No es cierto? Jesús le da esta comisión a todas las criaturas, a todos los de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y termina con un capítulo y un versículo muy hermoso en Mateo 28, en el versículo 20, donde dice, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, ¿no? Acaba con una promesa, y es una promesa de que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, que no estarían solos. Miren,
Este libro de Mateo termina con esta promesa muy hermosa. Amén. Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, qué hermoso qué hermosas partes de la Sagrada Escritura nosotros podemos encontrar en el libro de Mateo, ¿no? Nosotros podemos encontrar, mis amados hermanos, unas lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Nosotros podemos vernos en el libro de Mateo, ya para concluir este libro, ¿no? Que Jesús vino a esta tierra para morir y pagar la pena por nuestros pecados. Él resucitó, bendito sea el nombre del Señor, nos dejó enseñanzas para que nosotros pudiéramos prepararnos aquí en esta tierra, ¿no es cierto? Y para que nosotros le estemos esperando a Él cuando Él venga, ¿no es cierto? Hasta que Él venga, Él nos da una enseñanza a través de este libro, que nosotros debemos de mantenernos fiel y que la única manera en que nosotros podemos recibir el reino de Dios es solamente creyendo en Él. Es solamente creyendo y aceptándolo en nuestros corazones. Él es el único Salvador. Mateo lo presenta como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Y nos presenta allí, mis amados hermanos, a ese Dios lleno de misericordia, a ese Dios lleno de bondad, que se complace en darnos la bienvenida para que nosotros seamos hijos de Él y que para que también tengamos ese acceso al reino de los cielos, ¿no es cierto? Y que termina en una palabra clave el libro de Mateo, y es que nosotros debemos de ser fiel testigos de Él, hablando su palabra, mostrándolo a Cristo, predicando el Evangelio a toda criatura hasta que Él venga. Yo me imagino a este hombre, Mateo, hablándole a su familia, los hechos y todo lo que él vio, y lo deja escrito en este libro del Nuevo Testamento para que también la iglesia primitiva sea fortalecida. Y esta palabra aún nos alcanza a nosotros, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará, ¿no? Entonces, nos da una gran comisión a cada uno de nosotros, que es ir y predicar el evangelio, y a través de esta gran comisión nos da una promesa tan maravillosa, tan preciosa, que llena la vida de cada uno de nosotros y que ha llenado la vida de muchos creyentes a través de toda la historia de la humanidad cuando se ha predicado de Cristo, y es esta promesa maravillosa que dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué hermoso libro es aquel, mis amados hermanos, el libro de Mateo, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Entonces, sigamos, mis amados hermanos, y vamos a entrar ya. Amén. Vamos a entrar. Ya déjeme ver por aquí que tengo al libro de Marcos. Al libro de Marcos. Bueno, vamos a entrar ya al libro de Marcos. Muy bien. Al libro de Marcos. El segundo, mis amados hermanos, libro del Nuevo Testamento, ¿no? De los cuatro evangelios. Marcos. ¿Quién era Marcos? Era el sobrino de Bernabé e hijo de María, una judía prominente de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana primitiva. ¿Ya? Marco escribe a los romanos. Quiero preguntarle por allí, tengo a mi hermana Luisa Tuapaxi, si está por allí. Mateo, específicamente, ¿a qué grupo de personas escribe? Si está por allí mi hermana Luisa o alguien que lo sepa puede alzar la mano rápidamente. Recuerde que deben de estar atentos a la clase. Él escribió a los judíos. Exactamente. Y vamos a ver, mi hermano John, ¿cómo lo presenta Mateo a Jesús? ¿Cómo lo presenta? como, como un rey Exactamente. Y la figura que le da así en la simbología en los animales, ¿cómo lo presenta? león, Un león, claro, como un rey, como un león. león. Entonces, vamos a ver Marcos,
Dice que Marco era el sobrino de Bernabé, hijo de María, una judía prominente de la iglesia cristiana primitiva. Y Marco le escribe a los romanos. Acuérdese, Mateo le escribe a los judíos y Marco le escribe ¿a quién? A los romanos, porque los romanos tenían en ese tiempo el control político, ¿no es cierto? Y ahora Marcos lo representa a Jesús como un siervo. Mateo lo representa como el rey de los judíos y Marco lo presenta a Jesús como un siervo. La figura que representa el servicio del siervo es el buey, ¿no? Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos, este segundo libro del Nuevo Testamento que es Marcos, ¿no? En hebreo significa Joanán, que significa Juan y que significa fiel a Dios. En latín, el nombre es Marticus y en griego es Marcus, que significa el gran martillo o viril. Y en castellano es Marco, que significa fuerte, noble, protector y valiente. Entonces, estamos viendo allí qué significa Marcos. Aquí les estoy poniendo, mis amados hermanos, para que ustedes vayan viendo también. Entonces, el autor del Evangelio de Marcos, unos dicen que es anónimo, pero hay mucha referencia, ya le dije, de los historiadores que dicen que el autor fue Juan Marcos, oriundo de Jerusalén y sobrino de Bernabé y discípulo de Pedro y de Pablo. Eso lo vamos a ver para que usted pueda entenderlo bien. Hay historiadores como Papía, Justino, Martín, Eusebio, Tertuliano, que le atribuyen este evangelio fue escrito por Marcos, ¿no? El evangelio de Marcos también es conocido como el evangelio de Pedro, pues tiene detalles tan precisos, mis amados hermanos, que solamente un testigo como Pedro pudo haberle dado la información a este muchacho llamado Marcos, ¿no? Y también dice que según Jerónimo, Marcos fundó la iglesia de Alejandría y llegó a ser su obispo. Y habla también la historia que sufrió allí un martirio en el año 68 al ser arrastrado por las calles y fue quemado. Este evangelio hizo su aparición en Roma y fue el primero de los evangelios en ser escrito. Miren, por eso yo les decía, que Marcos fue el primer evangelio escrito, pero ¿por qué se lo pone en el Nuevo Testamento a Mateo? Porque tiene más cantidad, más relatos, ¿no? Pero en sí, Marcos fue el primer evangelio escrito en el año 63 después de Cristo y fue dirigido por los romanos, ¿no? Se explican las palabras, mis amados hermanos, nosotros podemos ver allí en el libro de Marcos, cuando los lectores leemos nosotros, vemos palabras como talita cumí, vemos palabras como abac, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver allí, mis amados hermanos, que este libro se escribió en el tiempo donde estaban los romanos, o sea, en el tiempo donde estaba el imperio de Roma. Entonces, dice que este libro de Marcos es conocido también, quiero que se grabe eso, como el Evangelio de Pedro. Es conocido como el Evangelio de Pedro, porque tiene detalles tan importantes, mis amados hermanos, así, detalles tan importantes que solamente Pedro, un seguidor de Jesús, pudo habérselo dicho a este hombre llamado Juan Marcos, que lo escribió. Entonces, Marcos se ve obligado a explicar las costumbres judías que menciona, como el lavado de manos, la Pascua, el sábado y la ubicación de algunas cosas. Marcos, este libro refleja las creencias y las convicciones de la primera generación de cristianos, que incluían el testimonio visual y poderoso de las obras de Jesús. Miren, el libro de Marcos dice que es la fuente, como yo ya les dije, de Mateo y también de Lucas, ¿no? Porque este fue el primer libro del Evangelio que fue escrito. Entonces, vamos a ver también un dato muy importante. Eusebio, como yo le decía, un historiador de la iglesia, también dice, compañero de Policarpio, que fue discípulo del apóstol Juan, dice,
que Marcos fue el intérprete de Pedro. Miren, porque él estaba cerca, mis amados hermanos, del apóstol Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no todo lo que Pedro verbalmente le contaba, todo lo que él había escuchado de su maestro, este hombre llamado Juan Marco lo escribe todo, aunque no lo escribe en orden, sino que todas las cosas que Pedro iba recordando, todos los hechos que había hecho el Señor Jesús aquí en la tierra, todo lo que él había hecho, él lo escribió como Pedro se lo estaba diciendo, ¿no? Aunque como yo le digo, no en orden, pero él lo escribió todo. Dice este historiador que nada faltó de los hechos prominentes que este hombre escribió en el Evangelio de Marcos, de lo que él no recordaba. Todo lo que él recordaba que Pedro se lo había dicho, él lo escribió y puso mucho cuidado en escribir todas estas cosas. No omitió palabras, dice, ni tampoco mintió acerca de lo que él había oído. Eso dice este historiador que yo les estaba leyendo, ¿no? Entonces, mire, los evangelios son complementarios. Mateo representa a Jesús como el rey soberano y Marcos presenta a Jesús como el siervo que viene a salvar. Entonces, el escritor de este libro es Marco. Aquí está lo que yo le estaba explicando, las palabras de este historiador que habla de lo que yo le estaba explicando. Entonces, Marco, vamos a ver algo acerca de este hombre llamado Juan Marco y el autor también de este libro, ¿no? Él dice allí, ¿por qué lo muestra como siervo? Porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. En Lucas 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El evangelio de Marcos es muy ágil porque nos presenta a Jesús en movimiento, saltando rápidamente de un lugar al otro y haciendo la obra de Dios. Podríamos decir que Marcos nos presenta a Cristo en acción y nos dice prácticamente así comienza el ministerio de Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo en el libro de Marcos se hace énfasis a las obras grandes de Jesús, a la evidencia de las enseñanzas sorprendentes que él daba, que Jesús les daba a los que estaban cerca de él. Aunque escuchen bien, Marco no era uno de los 12, sino era un miembro de la iglesia que se reunía en su casa, pero él aprendió mucho de todo lo que Pedro había visto y lo fue escribiendo y luego fue creado este evangelio, del evangelio según San Marcos también para la iglesia primitiva. Mira lo que dice, quiero que alguien lea Hechos capítulo 12, versículo 12. Ahí habla algo acerca de este hombre llamado Juan Marcos y el escritor del evangelio de Marcos. Dice la palabra del Señor así. Hechos 12:12. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, Juan o Juan Marco, a quien todos lo conocían como Marco. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Miren, ahí habla acerca de este joven o este muchacho llamado Juan Marco. Ellos hacían cultos, reuniones en su casa, pero estaban allí escuchando la palabra del Señor. Incluso el apóstol Pedro lo llama a este hombre hijo. Quiero que lea uno de ustedes, mis amados hermanos, la palabra del Señor en Primera de Pedro 5:13, para poder dar veracidad a lo que estamos viendo. Que este hombre estuvo cerca de Pedro y captó todas las enseñanzas. ¿Alguien que lo lea? Amén. Amén. Amén, mi Mateo hermano. dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Mire, Pedro, el apóstol Pedro, lo consideraba a él como un hijo, lo llama incluso, si ustedes ven allí, mi hijo, ¿no? ¿No es cierto? Y cuando nosotros vemos parte de la vida de este muchacho llamado Marcos, que siempre estuvo cerca de Pedro y también cerca del apóstol
Pablo, también vemos que también él estuvo cerca del apóstol Pablo, dice que también hubo como una pequeña discordia entre ellos, porque dice que Marcos también desilusionó a Pablo y lo abandonó durante un viaje misionero. Eso está en Hechos 13:3. Si alguien lo puede leer para ir viendo algo acerca de la vida de este escritor, Marcos 13:13. Puede leerlo, mi amado hermano. Léalo. Perdón, Hechos 13:13. Hechos 13:13. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué pasó? Se me durmieron por ahí. Amén. Dígame, por favor. A ver, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya, miren, entonces dice que aquí hubo como un pequeño desacuerdo y Juan Marcos se fue, ¿no? Y también vemos algo acerca de la vida de este escritor llamado Juan Marcos. Dice que incluso hubo un enfrentamiento entre Bernabé y Pablo por causa de él también. Dice Hechos 15:37. Bernabé quería que los acompañara Juan, y también conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo con Juan, que Juan se había separado de ellos en Panfilia. Tan grande fue el desacuerdo que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Entonces ahí nosotros vemos, mis amados hermanos, que hubo como una pequeña discordia también entre medio de los apóstoles con este hombre llamado Juan Marcos. Pero sin embargo, dice que Marcos fue restaurado y más tarde se reconcilió también con el apóstol Pablo y llegó a merecer una estima de este apóstol Pablo. Cuando usted ve el libro de Colosenses 4:10, puede subrayarlo allí, lo lee en su casa. Allí dice, lo saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marco va a visitarlos, recíbanlo bien. Después de todo esto que hubo esta pequeña discordia, vemos de que más adelante este muchacho se restaura, este hombre llamado Juan Marcos se restaura y también merece la estima del apóstol Pablo, ¿no? Dicen, recíbanlo bien, ¿no? Allí también hay otro versículo que dice, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver algo acerca del ministerio de este muchacho que escribe el Evangelio de Marcos. Es que Marcos falló a Pablo, lo abandonó. Pero, mis amados hermanos, apreciamos que la gracia de Dios es tan grande, ¿no es cierto? Que precisamente Marcos es un hombre que Dios lo utiliza para darnos el evangelio, que Dios lo utiliza para que él escriba el evangelio de Marcos, ¿no? Cuyo tema principal es que él lo presenta a Jesús como el siervo perfecto que nunca ha fallado. Miren, Jesús, el siervo de Dios que nunca ha fallado. Marcos pone su sello. Después de todo esto, él pone su sello, mis amados hermanos, del Evangelio. Relata, mis amados hermanos, muchas cosas que él había experimentado, ¿no? Marcos, sin embargo, fue restaurado y se reconcilió más tarde, ahí donde está el versículo con Pablo, y nosotros podemos ver que él le pone un sello a uno de los evangelios. Estaba estudiando y estaba viendo algo. Solamente en el libro de Marcos usted encuentra la historia de este joven que seguía a Jesús cubierto con una sábana. No sé cuántos lo han leído, ¿no? A mí siempre me llamaba la atención acerca de este joven que dice que cuando llegaron a arrestar a Jesús, cierto joven estaba ahí cubierto con una sábana y dice que huyó y huyó desnudo, creo que se le cayó la sábana, huyó desnudo, ¿no es cierto? Entonces, según estaba estudiando, estaba viendo que este versículo, mientras estaba estudiando, este versículo de este joven que huyó con la sábana, los historiadores dicen que fue el mismo Juan Marcos, fue él mismo el que estuvo en este episodio, ¿no? Fue este mismo hombre el que se presenta como este joven que dejó la sábana y huyó desnudo, porque solamente en el libro de Marcos usted encuentra
este capítulo con este versículo. Miren, que solamente incluye dos versículos, el 51 y el 52, ¿no es cierto? Entonces, podemos afirmar que tal como lo han hecho, que el Evangelio de Marcos puede ser muy bien llamado también el Evangelio de Pedro, como yo les decía, porque él también absorbió muchas de las enseñanzas visuales y todo lo que Pedro había visto. Entonces, Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, como el Mesías, ¿no? Porque Marcos no presenta, perdón, a Jesús como el Mesías, sino lo presenta como el siervo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque los romanos no esperaban a ningún Mesías, ¿no? Entonces, como era en este tiempo en que él está escribiendo este libro, lo presenta a él como el siervo, como aquel que viene, mis amados hermanos, a servir, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo más acerca del Evangelio de Marcos, ¿no? Vemos allí que Marcos da énfasis, el libro de Marcos da énfasis a la sencillez del Señor, que no buscó promocionarse él, sino que Marcos hace mucho énfasis a un Jesús que se apartaba de la multitud, que se iba a lugares apartados a orar. Marcos nos narra y nos presenta a un Jesús humilde, a un Jesús sumiso, a un Jesús que se presenta como un siervo y registra partes muy importantes en este evangelio. Porque si usted lee el libro de Marcos, usted ve Marcos dice, y la gente se admiraba, y la gente se asombraba, y le criticaban, y temieron, y se espantaron. Si usted lee el libro de Marcos, tiene estas palabras. Se maravillaron, se mostraron hostiles hacia él, pidieron que le crucifique. Entonces, usted encuentra estas palabras en el libro también, en el Evangelio, según San Marcos. Pero lo que yo quiero dar énfasis es el proceso de este muchacho, cómo es, cómo pone cómo el Señor utiliza a este muchacho que tuvo en cierta ocasión falencia, lo restaura y lo usa para que él escriba el Evangelio según San Marcos. Pone su marca ahí en este muchacho. En esto nosotros podemos ver cómo Dios muestra su misericordia, cómo Dios es un Dios de qué, de restauración, cómo Dios es un Dios de perdón, cómo Dios es un Dios tan grande y tan maravilloso en misericordia, ¿no es cierto? Entonces, Marcos presenta al Señor Jesús en el capítulo 1 al versículo 8, encontramos el arado. Jesús da su vida por la humanidad, ahí así lo presenta. Vemos del capítulo 9 al 16, vemos el altar y a Jesús dando su vida, mis amados hermanos, en sacrificio, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el Evangelio, según San Marcos, es un evangelio, mis amados hermanos, que nos presenta a Jesús en toda su etapa sirviendo. Ahí nosotros tenemos una imagen acerca del yugo, el buey y el altar, ¿no? Entonces seguimos viendo en la palabra, dice que no existe fecha exacta en que se escribió. Dice que quizás este libro fue escrito en el 57 al 63 después de Cristo. Pero Marcos quería que la humanidad viera al siervo, quería reflejar al siervo y le siguieran por el camino del Gólgota hasta la tumba vacía y hasta la tumba vacía y hasta que la gloria de Dios había de venir. Marcos quería animar a los creyentes, miren, que se estaban enfrentando en este tiempo a la persecución, al martirio brutal por causa de los romanos, porque los estaban persiguiendo, mis amados hermanos, los estaban matando y él quería presentarlo así como este Jesús, que vino, mis amados hermanos, a salvarlos, que vino a servir, ¿no? El propósito de este libro de Marcos es que las buenas nuevas de salvación fueran accesibles también para los gentiles. Este Evangelio de Marcos se escribe para también animar a los creyentes, como yo le decía, que iban a experimentar la persecución, a fortalecer la fe de estos creyentes para que puedan defender la fe cristiana. Vemos también allí, mis amados hermanos, que se escribe este libro con el propósito, amén, de que
ellos pudieran ser fortalecidos en medio de toda la persecución, en medio de toda la furia de los romanos, de cómo ellos estaban siendo atacados. Este libro pueda llegar a sus vidas para que puedan ser fortalecidos. Marco quería demostrar que los cristianos son buenos ciudadanos del Imperio Romano, que no son revolucionarios. Marcos lo muestra Jesús, que nunca fue rebelde, que fue un siervo fiel, que se mantuvo obediente, ¿no? Entonces nosotros podemos ver este evangelio tan hermoso, tan maravilloso. Marco quiere mostrarlo que el cristianismo, que el evangelio se mueve por amor, no por altos ideales, sino por amor. Y ese amor lo vino a vivir Cristo Jesús en esta tierra. No solamente lo vivió, sino que también ese amor lo demostró a toda la humanidad. Y esto es lo que describe el evangelio del libro de Marcos. Entonces sigamos viendo, mis amados hermanos, allí. Ahí, este libro tiene dos divisiones. Vamos a ver. El arado al servicio del capítulo 1 al 8 y el altar del sacrificio del 9 al 16. ¿Qué es lo que contiene el libro de Marcos? ¿Cuál es el contenido que tiene el libro de Marcos? La autoridad de Jesús, capítulo 1, la autoridad de Jesús. Las controversias y las parábolas que también nos muestran. El milagro y el rechazo. El camino a Jerusalén, enfrentamientos y señales, y termina con la pasión, la muerte y también la resurrección. Ahí estamos viendo, mis amados hermanos, un ratito, muy bien. Sigamos aquí. Entonces, Marco empieza su libro escribiendo así. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer por allí? Amén. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Hasta ahí? 1:1. ¿Ya? Sí, Solo sí, sí. eso. Solo 1:1 me dijo. Sí, solo uno. Entonces, Marcos empieza su libro escribiendo esto, principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, nos da estas declaraciones contundentes acerca de Jesús, ¿no es cierto? Él nos presenta en el capítulo 1 y al capítulo 2, Marcos incluye un resumen del mensaje de Jesús en Galilea. Él comienza así. Recuerden que Mateo comienza con la genealogía y Marcos comienza simplemente con una entrada corta, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Comienza a hablar rápidamente de el ministerio que tuvo Jesús en la tierra, ¿no? El del capítulo 1 al 8, nosotros podemos ver también que nos narra el Evangelio de Marcos, que Jesús llama a sus primeros 4 discípulos, los equipa y los envía a cumplir su tarea. Vemos también en el libro de Marcos cómo Jesús empieza a hacer milagros extraordinarios, ¿no? Marcos nos habla también de la controversia que también tiene Jesús con los líderes religiosos respecto al día sábado y cómo se empieza a hacer un complot para matar a Jesús de Nazaret. Del capítulo 3 al 5 nos muestra el ministerio de Jesús que se centra en Galilea y cómo crece la popularidad de Jesús. Vemos nosotros allí en el Evangelio de Marcos, vemos cómo él da relatos de los grandes milagros de Jesús y también da relatos cómo los líderes religiosos de este tiempo se iban oponiendo y esta oposición iba viniendo en aumento, en aumento. Vemos nosotros una parte que también nos narra el libro de Marcos, es cómo sus enemigos lo acusan, diciendo que Jesús está haciendo milagros, pero no por el dedo de Dios, sino que está haciendo milagros por el poder de Satanás. Y entonces Jesús los desmiente. Ahí está en el versículo que usted puede leer, que está en la diapositiva, mi amado hermano, dice, de cierto os digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfema, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Miren,
Dentro de este contexto estaban negando la obra de Dios a través de Jesús y se la estaban atribuyendo a Satanás. Era un pecado muy grande. Esta era una blasfemia en contra del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, en resumen, es negar la obra de Dios en la vida de un hombre, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cómo la oposición iba creciendo tanto y estos líderes se levantaban de una manera grande y hablaban cosas incluso incoherentes que sus palabras los estaban también condenando. En el capítulo 6 nosotros vemos milagros que él hace, como uno de los milagros que narra también el libro de Marcos es la multiplicación de los panes, cuando Jesús camina sobre el agua, cuando Jesús calma la tempestad, las sanidades que hubieron sin números, ¿no es cierto? Vemos también allí, mis amados hermanos, vuelve también Marcos a relatar acerca de que lo que contamina el hombre, eso está en Marcos capítulo 7 versículo 15. Vuelve a decir, debemos encontrar que en Mateo encontramos esto y también lo encontramos en el libro de Marcos, porque recuerden que el libro de Mateo tiene gran similitud, mis amados hermanos, con el libro de Marcos, porque Marcos fue escrito primero. Ahora vemos del 9 al 16 nosotros encontramos allí el altar del sacrificio. Vamos a seguir viendo allí lo que nos dice. Esta sección del 9 al 16 empieza con ¿qué? Con la transfiguración del Señor Jesús en el monte. Cuando Jesús vino a esta tierra, se despojó de su esencia divina, se hizo hombre, tomó forma de siervo, semejante a siervo, se despojó de esa gloria que él tenía, se desprendió de eso, para nacer siendo un hombre con el único propósito de salvarnos a nosotros. Entonces, Marco muestra la transfiguración de Jesús. En esta ocasión, Jesús muestra su lado glorioso y espiritual. Dice que Marcos relata que él se transfiguró, que viene de la palabra, transfigurar viene de la palabra griega metamorfosis, que significa transformarse. Entonces, Jesús se transformó, cambió de apariencia y mostró la verdadera gloria y el poder que él tenía en ese momento en el monte de la transfiguración. Y los discípulos no olvidaron esto. Por eso nosotros decimos que fue Pedro quien le dio todo el material para que Marcos escriba este evangelio. Porque solo alguien que estuvo allí, que pudo haber visto esto, pudo haber narrado cómo Jesús se transformó. Mire lo que dice, este versículo si quiero que lo lean mis amados hermanos, para que puedan tener veracidad en esta palabra. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí están unos de sus discípulos. Puede leerlo mi hermano John. Los discípulos no se olvidaron de la experiencia de la transfiguración. Por eso Juan dijo, mi hermano John está por allí, Sí, léalo. Juan 1:14. dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne y abrió y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, entonces miren, ahí está. En la transfiguración, ¿quién estuvo? Dice que estuvo Juan, Pedro, y mire, ellos no olvidaron, ellos vieron la gloria de Dios en la vida de Jesús cuando se transfigura en el monte. Y Pedro más tarde escribe, perdón, Pedro más tarde escribe, quiero que ustedes señalen este versículo, que quizás lo han leído y no lo han comprendido, segunda de Pedro 1 del 16 al 18, señálelo allí. Fue Pedro el que le escribe, el que le transmite todo lo que él había visto, todo lo que él sabía a Marcos para que sea escrito el Evangelio de Marcos. Dice, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y nosotros oímos, mire, es un testigo ocular que estuvo allí, que fue Pedro, dice, y nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Miren, si se está dando cuenta, entonces
Juan y Pedro nunca se olvidaron de esa gloria que vieron cuando fue transfigurado Jesús. Entonces, Pedro se lo contó a Marco y vemos que Marco lo registra allí en el Evangelio según San Marcos. Qué maravilloso es esta palabra cuando nosotros la entendemos y la comprendemos. ¿No es cierto? Qué maravilloso es esta palabra. Entonces, Marco ocupa sus 6 últimos capítulos del Evangelio para narrar los eventos también de la última semana de Jesús. Vamos a seguir viendo allí. Ya esto ya lo vimos. Vamos a seguir viendo. Ya vamos a terminar. Perdón, porque ya me pasé al libro de Lucas. No vamos a ver hoy Lucas. Ya, muy bien. El altar del sacrificio, ¿no? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, como yo les decía, ¿no? Cómo Pedro ve esa gloria tan grande en la transfiguración. Entonces terminamos ya con el libro de Marcos, porque ocupa los últimos 6 capítulos de su evangelio para narrar los últimos eventos de la semana de Jesús, ¿no? Cuando se le presenta también a este joven y le dice, ¿qué debo de hacer para recibir la vida eterna? ¿No? La Biblia es enfática y nos enseña que no existe ninguna buena persona, que no hay ninguno que sea justo. Marco también lo escribe así, que no hay quien entienda en el libro de Romanos y que no hay quien busque a Dios, pero el hombre puede alcanzar salvación a través de Cristo Jesús. Los sacerdotes, los escribas cuestionaban la autoridad de Cristo, eso lo vemos en Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Jesús narra la parábola de los labradores malvados, donde a través de esta parábola los acusa a aquellos que lo perseguían, a los líderes religiosos de aquel tiempo, cómo ellos se rebelaban contra Dios. Cuando ellos entendían la parábola, rápidamente querían matarlo, pero ellos tenían miedo porque sabían que la multitud tenía mucho temor. Siempre en el libro de Marcos presentan cómo los fariseos, los herodianos, les hacían preguntas inapropiadas para hacerlo caer a Jesús de una, de otra manera. Entonces, Marco dedica el capítulo 13 a la enseñanza de Jesús respecto a las señales que caracterizan eventos también antes del fin de los tiempos, ¿no? También dan 2 versículos acerca de eso el libro de Marcos. Incluso Marcos escribe en el capítulo 13, versículo 13, dice, por causa de mi nombre el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo, ¿no? Nunca antes en la historia, por el solo hecho de ser cristiano, nuestra vida correría peligro. Pero mis amados hermanos, nosotros, la Biblia dice que seremos perseguidos, que seremos odiados, que habrá persecución en contra de nosotros, pero también hay una promesa y es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, da eventos, mis amados hermanos, futuros sobre lo que va a ser el fin del siglo. El libro de Marcos revela también mucho de eso. Luego en el capítulo 14 al 15 tenemos el arresto y la crucificación y la muerte y la sepultura de Jesús. Y asimismo relata que nadie pudo detener a Jesús. Amén. Él no se quedó en esa tumba fría, sino que él tuvo poder y venció a la muerte. Y ahí también da evidencia acerca de su resurrección. Amén. Que cómo él resucitó. Entonces, cada vez que Jesús habló de su muerte, proclamó también su resurrección, ¿no? Y vemos también su aparición después de que él resucitó. Entonces, ya vamos, mis amados hermanos, terminando, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor también en el libro de Marcos. Sí, capítulo 16, 19. Después que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido el, en lo alto en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. En toda la historia de la humanidad, que Jesús es la única persona que volvió al cielo. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Así lo presenta este hombre llamado Marcos y así se presenta este evangelio del libro de Marcos. También dándole también, mis amados hermanos, la misma ordenanza que es
por todo el mundo y que prediquen el evangelio. Y no solamente que íbamos a predicar, sino que también Marco añade que habrán señales que van a seguir a todos los que creen en su nombre, ¿no? Entonces, eso es todo lo que nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, hasta ahora estos dos libros. Y quiero terminar con esto, ¿no? Que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Tratar de servir a Dios como esos siervos, como esos líderes, a pesar de que hayan personas que se nos opongan en contra de nosotros, que tengan actitudes injustas en contra de nosotros, nosotros podamos mostrar la grandeza del servicio y el sacrificio, que debemos de vivir una vida en humildad, en amor y en temor delante de la presencia de Dios. Por eso esta palabra, mis amados hermanos, es la que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Esta palabra viva y eficaz, a través de ella nosotros podemos guiarnos en medio de esta tierra. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado ya. La próxima semana vamos a ver tres libros más para seguir avanzando. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Quisiera ahora sí, mis hermanos que están conectados, quisiera hacerles unas preguntas, ¿no? Vamos a dejar ya de grabar para interactuar con unas preguntas rápidamente. Y si usted también, muy bien, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Entonces, vamos a hacerle una pregunta. Ay, no sé quién será, TecnoSpark 5 dice ahí. Sandra García. Ya, muy bien. Vamos a hacerle una pregunta. Mi hermano Enrique León está por allí. ¿Está por allí mi hermano Enrique León? Amén. Ya, muy bien, mi hermano Enrique León. Yo quiero que usted me diga en breves palabras qué es lo que usted comprendió acerca del libro de Mateo. El libro de Mateo. Ajá. Ujú. En breves palabras, ¿qué es lo que usted comprendió acerca del libro de Mateo? Bueno, que Jesús llamó a Mateo, no quedó un cobrador de impuestos, ¿no? Y Sí, el cambió su llamado. vida. Usted Sí. comprende el llamado que le hizo a Mateo. ¿Qué más? Él dejó todo lo que tenía por seguirlo a él. Y él Muy escribe, o bien. sea, él escribe toda la vida del Señor Jesucristo. Ya, él escribe parte de de los milagros que él recordaba que El había momento que él visto. estuvo con él, pues. Muy En bien. los días, Muy bien, mi el hermano. tiempo que estuvo con él Tiene estuvo que ahí. Él relató todo. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacerle una pregunta por acá a nuestro hermano John. Creo que él también estaba muy atento. Mi hermano John puede abrir su micrófono y puede decirme qué comprendió acerca del libro de Marcos. Marco lo presenta a nuestro Señor como un siervo. Muy bien, exactamente. ¿Algo más? Bueno, que fue un libro dirigido hacia los, a ver, ¿hacia quién era? Era dirigido hacia, La no era, romana. perdón, no era el pueblo judío era Mateo, ¿verdad? Oh, claro. Marco Era, escribe. A los romanos. Muy bien, mi hermana Lili. Pues está bien que le ayude también a mi me hermano. salvó la vida, mi hermana, gracias. Ya. Ya, algo más que usted pueda entender. ¿Quién era Marcos? ¿Quién era Marcos? Dígame algo acerca de Marcos, mi hermano John. ¿Quién era? ¿De dónde sale este muchacho, este escritor de este evangelio? No, se la quedo debiendo, pastora. Verá, acuérdense que Marco era Juan Marcos, ¿no? Era un discípulo de quién? De Pedro. Por eso el Evangelio de Marcos también es conocido como el Evangelio de Pedro, porque al estar cerca de Pedro, Pedro le relató verbalmente todo lo que él había visto, todos los milagros de todo lo que él había visto del Señor Jesús. Entonces él viene y Marco lo escribe en el Evangelio para transmitirlo a los hermanos que estaban siendo perseguidos en Roma. Muy bien. ¿Alguien más? Mi hermana Lili Guerrero.
Gracias. Muy bien, mi hermano John, mi hermana Lili Guerrero. Amén. Dígame, sierva. Ya, dígame usted un breve resumen del libro de Marcos, lo que usted haya comprendido. Bueno, Marcos fue un libro que fue escrito a los romanos. Juan Marcos fue sobrino de Bernabé, su madre se llamó María, Muy está, bien. está representado con un buey. Ujú. También Marcos no era discípulo de los 12 discípulos de Jesús, no era, sino Muy era un bien. del apóstol Pedro, por eso él pudo narrar todos los hechos acerca de la transfiguración de Jesucristo y también tuvo un desacuerdo con Pablo, pero después fue redimido y volvieron a estar en esa comunión. Muy bien, excelente, excelente, mis amados hermanos, muy bien. Entonces Póngale hemos 20. avanzado. Dígame, mi hermano John. Póngale 20. Excelente, la hermana Lili. No, no, con que hayan captado algo, no se preocupe, porque poco a poco van captando, ya van haciendo los deberes, luego ya se les manda el material, ustedes van a reforzar. Lo importante es de que ustedes vayan tomando atención, vayan captando, porque ustedes saben que a veces también somos personas mayorcitas, lo digo igual por mí, y a veces no podemos retener todo, pero hay alguna palabra que nos dieron, eso viene y nos impacta. Y algún día cuando nos toque conversar con alguien que tenga mayor conocimiento de la palabra del Señor, usted no se pueda quedar callado, sino que usted va a recordar lo que se le ha enseñado, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, yo le doy gracias al Señor en esta hora porque hemos estado nosotros viendo estos evangelios. A ver, alguien que me puede decir qué significa evangelio. Buenas nuevas o no, buenas noticias. Buenas nuevas o buenas noticias. Muy bien. Buenas nuevas o buenas noticias. Excelente, mis amados hermanos. Muy bien. Aquí tengo un Galaxy, ni sé cuánto. Pero bueno, por allí le doy gracias al Señor, como les digo, por esta clase que hemos tenido. Vamos a tener 8 clases del Nuevo Testamento. Y luego, mis amados hermanos, vamos a ver otra materia. Tengo registradas tareas ya de la primera tarea que les mandó el pastor Marvin. Solo tengo a 4 hermanos, así que traten de ponerse por favor al día porque ya están ya en mi registro. Solo tengo 4 hermanos. Entonces ya se le va a subir la tarea para que usted también la envíe. No vamos a mandarle tanta tarea. Pero No me escribió, díganle. Dígame de tanta mire, tarea. tengo aquí de la tarea al hermano Alexander Mera, a Ginger Álvarez, Nayeli Valencia y la hermana Luisa Tuapaxi, nada más. Yo Si también alguien, mandé a sierva, sino que yo se la mandé al número del siervo, porque yo no sabía que tenía que mandársela a usted, pero yo la mandé el martes ya. ya, muy bien, entonces yo ya le voy a registrar su tarea, Lili Guerrero, ¿no? Ya, Sí, yo ¿alguien más que haya enviado la tarea y que el pastor no me haya dicho? ¿Alguien más? Bueno, entonces traten de ponerse al día con esa tarea para que no se les acumule los deberes y después digan, ay, es que ya me voy a botar del seminario porque tengo muchos deberes. No, ustedes tienen que ser de los que empiezan algo y terminan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sierva. Póngale ¿Cuántos cero dicen al siervo amén? porque es mi tarea. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser de esos hombres y de esas mujeres que empezamos algo y terminamos, no dejamos nada a media. Amén, porque Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes y si ustedes no tienen ese conocimiento de la palabra del Señor, el Señor no va a poderles abrir nuevas puertas. Imagínense que Dios quiera llevarlos a otros países y abrirles puertas a otros. Si no están preparados para presentar el Evangelio como buenos embajadores, no van a poder ir, ¿no? Entonces, por eso el Señor los tiene aquí para capacitarlos, para que ustedes puedan ser una fuente de bendición a las demás personas y puedan ir aprendiendo. ¿No es cierto? Así que vamos a terminar, ya estamos pronto a terminar. Recordaba antes con mi esposo y veo que ya han estudiado 1 año, les falta nada más poco tiempo para que ustedes se gradúen y ustedes algún día también puedan impartir el conocimiento a las demás personas. Amén. Entonces le doy gracias al Señor en esta hora por este tiempo especial. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No, ¿Alguien que tenga alguna pregunta que me quiera hacer antes de que se cierre ya? Con respecto a los deberes, ya se va a subir en la página, ¿ya? no Dios, mande dígame deberes. mi hermana.
No nos mande muchos deberes, tenga misericordia. Sí, vamos a tratar de mandar poco de deberes, sí es verdad, porque ustedes igual tienen sus trabajos y la iglesia y Tengan misericordia. sí, sí, sí. Gloria a Dios, De gloria a todas Dios. maneras, ustedes trabajan, tienen las iglesias y tienen todo eso y sé que uno se ocupa. Así que vamos a mandar pocos deberes, ¿ya? Así que no se preocupen. Lo que sí es que vamos a trabajar en el grupo, ¿no? Voy a poner vamos a interactuar en el grupo del seminario. Y allí usted puede, yo voy a poner una pregunta y ahí la puede ir respondiendo. Vamos a interactuar también con eso y vamos a seguir adelante. Amén. Entonces, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes y sigámonos esforzándonos para alcanzar la meta por la cual estamos estudiando. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén, sierva, bendiciones. Y a los Amén. compañeros. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Amén. Amén, pastora Liliana. Amén. Bendiciones.